debida diligencia es un sistema de alerta que le permite a las entidades, a las empresas concretamente, saber el riesgo potencial que pueden tener al momento de hacer una contratación o suscribir un contrato justamente con una entidad pública, privada o de dimensión internacional. Así que vamos a conversar con un experto que nos acompaña esta noche. Se trata de don Rafael Araujo, que es consultor experto justamente en debida diligencia. ¿Cómo está, señor Araujo? Buenas Gracias, noches. Ricardo. Fui muy amable por la invitación. Estaba revisando un poco el tema, porque es algo nuevo, digamos, en el Perú, y ya la plataforma digital del Estado peruano lo contempla. Y empieza también el Estado peruano y seguramente otros países a tomar fuerza esta debida diligencia, porque todo lo que queremos es tener una buena reputación, ¿no? Queremos contar con el mejor material o calidad humana y también tener contratos con entidades de prestigio. Es correcto. Sí, mira, la debida diligencia se ha convertido básicamente en un aspecto de supervivencia. Cada vez que una compañía va a invertir recursos, va a hacer una contratación, va a hacer, digamos, un evento de este tipo, lo que termina sucediendo es que tiene la necesidad de identificar los riesgos asociados a relacionarse con ese tercero. Porque la pregunta es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si esa contraparte, si ese proveedor no tiene la capacidad financiera para asumir los compromisos? ¿O qué pasa si no tiene la capacidad operativa para cumplir los compromisos? ¿Qué sucede si esa compañía que estamos contratando tiene algún tipo de coincidencia en la compañía o sus directivos, sus relacionados en alguna lista que tengan que ver con lavado de activos, financiación de terrorismo o delitos conexos? Si se materializa un evento de este tipo, lo que termina sucediendo es que la compañía que los está contratando, sea pública o privada, termina asumiendo unos riesgos que van a derivar en multas o en problemas reputacionales, en pérdida de valor de la compañía, en problemas con la comunidad, en retrasos de los proyectos. Pero fíjate que todos son consecuencias adversas relacionadas a, digamos, un mal relacionamiento con una compañía. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para seleccionar a mis funcionarios, Sí. o a mis ejecutivos, o a mis trabajadores. Hay un determinado filtro que se tiene que hacer. Así es. Y que se está incluso trabajando ya en muchas entidades privadas, ¿no? Mira, de hecho, te voy a mencionar un ejemplo muy interesante. Primero, estás en lo correcto. Las compañías lo que están haciendo es, antes de, digamos, en ese proceso de seleccionar a su personal, hacen una debida diligencia enfocada en los antecedentes de esas personas que van a estar contratando. Pero además, y aquí viene un tema que es muy importante, que no es solamente en el momento de la contratación, sino que son procesos periódicos de evaluación, porque es probable que cuando yo seleccioné a la persona estaba bien. Pero ¿qué pasa dentro de 3 meses, dentro de 6 meses? Eso puede cambiar. El riesgo a lo largo del tiempo puede permanecer igual, pero puede cambiar, para mejor o para peor. Y te voy a poner un ejemplo muy interesante. Estamos a un par de semanas que se realice Perumín, que es probablemente el evento empresarial Más importante de minería de toda la región, ¿eh? Así es. Así es. Y nosotros, digamos, hemos sido colaboradores de la organización de Perumín, haciendo la debida diligencia a todas las compañías que van a tener un stand. Eso recuerdo haberlo leído. Claro. Para evitar, digamos, empresas que tengan algún riesgo de lavado de activos, por ejemplo. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos, desde el punto de vista de la organización, cuando hacen este tipo de debida diligencia, están evitando relacionarse con, digamos, evitando el riesgo de que una compañía que tenga algún tipo de coincidencia o algún tipo de relacionamiento con este tipo de delitos pueda afectar la reputación de un evento fantástico como el que ellos organizan. Y ahora que el crimen organizado se ha infiltrado dentro de la minería, ¿no? Y que quiere lavar el dinero sucio con el que ellos actúan. Así es, así es. ¿Y cómo se desarrolla este proceso, por ejemplo? ¿Cómo actúan? Mira, la debida diligencia es un proceso, digamos, conceptualmente es un proceso que permite evaluar una entidad para determinar si cumple con unos requisitos determinados. ¿Dónde empieza esa evaluación? ¿Dónde comienza ese proceso? Bien, dependiendo del ámbito, en el caso específico de debida diligencia de proveedores, de debida diligencia de la cadena de suministro, las compañías, digamos, la buena práctica es que no solamente hacen la debida diligencia previo a un proceso competitivo, las compañías terminan identificando quiénes son las compañías a las que van a invitar a un proceso competitivo de selección de ofertas, de licitación, y de tal manera que ya se está asegurando de forma previa del riesgo que pueden correr con estas compañías. Pero esto no se queda aquí, sino que posteriormente a la contratación tiene que haber un monitoreo permanente de esas entidades porque, como te mencionaba ahorita, el riesgo cambia.
Te voy a poner un ejemplo muy interesante. Hemos estado evaluando en nuestros clientes y resulta que compañías que pasaron una debida diligencia perfectamente, Correcto. que mostraban todas las capacidades, después de que ya tenían contratos activos a lo largo del tiempo, el 30% de estas tenía una capacidad financiera deteriorada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cambió y cambió muy rápidamente y esto puede cambiar de un momento a otro. La pregunta es, ¿qué pasa si después de contratado, al principio estaba bien, pero luego se deterioró? ¿Y qué pasa si una compañía de estas quiebra ya una vez que lo tengo adentro contratado? Mira, se materializan todos estos riesgos que terminan en detrimento patrimonial para los clientes de cualquier sector. ¿Cuánto una empresa pública o privada puede ahorrar con un sistema de debida diligencia? Mira, Y evitar riesgos, sobre todo. vale, mira, es muy interesante. Porque muchas obras se han empezado en el Perú y muchos contratos se han suspendido porque finalmente las empresas proveedoras o las encargadas de la obra no han contado con los recursos suficientes. Sí. ¿Qué sucede en ese proceso? No, sin conocer casos específicos, todos los hemos visto. Claro. Sí, todos los hemos visto. Y sin conocer cómo se realizó esa debida diligencia en específico, lo que sí te podemos asegurar es que si durante la ejecución del contrato hay un proceso de monitoreo permanente, la compañía va a tener una alta probabilidad de identificar riesgos asociados al deterioro de esa compañía. Te voy a poner un par de ejemplos. Esta mañana estaba analizando, digamos, las cifras de unos clientes del sector minero, ¿sí? Que hacen la debida diligencia. Y, digamos, a través de los servicios de Aquiles, ellos pueden monitorear cómo cambia este riesgo. Y, digamos, parte de la información es todo lo que cambió en los últimos 30 días. Resulta que en los últimos 30 días un 7% de sus proveedores habían cambiado el score de riesgo de seguridad y salud ocupacional. Algunos para bien y algunos para mal, pero lo cierto es que el riesgo está cambiando. Entonces, si en el sector público o en el sector privado, porque es indiferente, se hace una debida diligencia correcta antes, que es obligatorio y es lo que hacen la mayoría de los clientes, y luego se hace de forma continua, las compañías van a tener la posibilidad de identificar riesgos de forma temprana y evitarse este tipo de situaciones. Por ejemplo, en las entidades públicas peruanas las que trabajan con la debida diligencia es ya Petroperú. Sí, ¿Cierto? Petroperú es uno de los clientes. Creo que usted se encarga justamente de ver ese filtro. Es correcto. Es correcto, digamos, Es para los proveedores, para los grandes contratos. Sí, tanto para proveedores grandes como para proveedores pequeños. El objetivo de la compañía es poder identificar el riesgo que corren al relacionarse con una compañía y ellos pueden, a través de este tipo de servicios, identificar muy rápidamente si ese proveedor cumple con sus requisitos o no cumple con los requisitos para poder ser invitado. Ahora, si hablamos del sector petrolero, el sector minero, el sector hidrocarburos, lo que vamos a encontrar, don Rafael, es que también el tema de la protección ambiental es fundamental, porque ¿qué pasa si tal empresa está, digamos, generando contaminación, ¿no? El gas efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, hay momentos en que eso me genera una mala reputación a mi empresa, o sea, tengo que entro en crisis, ¿no es cierto? Entonces, allí cómo hay que aplicar también la debida diligencia. Mira, haces una pregunta que es fantástica porque es un tema de evolución. Típicamente, cuando hablamos de debida diligencia, o digamos tradicionalmente, las compañías venían mitigando riesgos tradicionales, financieros, operativos y todo. Pero no estábamos incluyendo dentro de esta ecuación todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Por ejemplo, digamos, el impacto ambiental de las compañías. Entonces, digamos, si tú ves a la gran empresa minera o petrolera, digamos, hacían sus reportes de sostenibilidad porque, digamos, ellos pueden medir el impacto de ellos directamente. Pero la pregunta es, ¿qué impacto tiene su cadena de suministro también? Porque cuando ese proveedor que yo estoy contratando, ¿sí?, afecta al ambiente, también afecta la reputación de mi compañía. De alguna manera soy corresponsable del impacto de mis contratistas. Entonces, lo que, digamos, la buena práctica y lo que viene sucediendo ya hace aproximadamente 15 años es que dentro de la debida diligencia se ha incorporado la medición y la evaluación de los impactos ambientales, de los impactos sociales de los proveedores asociados a la compañía. ¿Sí? De tal manera que, digamos, ellos puedan asegurarse que, digamos, que esos proveedores y esas compañías tienen un comportamiento que va a afectar positivamente la reputación de la compañía. Interesante realmente lo que significa la debida diligencia. ¿Cuánto, digamos, de penetración tiene ya este mecanismo dentro del sector público y privado en el Perú? Mira, como te mencionaba hace un momento, es un tema de supervivencia y lo vienen, digamos, ya es lo usual, es lo normal que las compañías desarrollen una debida diligencia.
Pero aquí hay que mencionar un aspecto fundamental. Fíjate que hago referencia con frecuencia a cómo cambia el riesgo a lo largo del tiempo. Como te decía, el 30% de los contratistas o de los proveedores con contrato activo de ciertos clientes, después de que le tuvieron una debida diligencia exitosa, ya tenían una capacidad financiera deteriorada. Entonces, digamos, los vienen haciendo, el asunto es cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Ahí es donde todavía tenemos un camino por recorrer importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las compañías lo vienen haciendo antes de un proceso de contratación. Pero dicen, no, bueno, luego yo renuevo la debida diligencia al año. Y la pregunta es, ¿qué pasa en el transcurso de ese año? ¿Cómo cambió el riesgo? Y resulta que hay compañías que están sentados sobre, digamos, una situación potencial de riesgo y no lo saben porque no lo están midiendo. Entonces, ahí es donde tenemos todavía oportunidades de, digamos, de mejora y de garantizar la capacidad operativa de las compañías. Don Rafael, permítame incidir un poco en el tema de la debida diligencia en este congreso importante de minería, ¿no? Sí. Que se viene en cuestión de 10 días. Ustedes van a estar seguramente en Arequipa, pero este es un trabajo que no lo van a desarrollar ahora. O sea, ¿ya cuánto tiempo ha durado toda esta evaluación, supervisión que han hecho, monitoreo sobre los participantes, que va a tener además un numeroso grupo de participantes extranjeros que vienen o que van a Arequipa a lo que va a ser el Perupín? Así, mira, tenemos meses colaborando con la organización del evento. Cada vez que, te voy a poner un ejemplo, cada vez que una compañía decía, mira, yo quiero poner un stand, quiero ser patrocinante, quiero ser, digamos, lo que digamos, en ese proceso de colaboración, lo que estuvimos haciendo con ellos todo el tiempo fue analizar la compañía, analizar sus relacionados, hacer todo un proceso de investigación para identificar si alguna de esas personas o alguna de esas compañías tenía algún tipo de delito. Entonces, ese reporte se lo entregábamos a la organización para que ellos tomaran decisión sobre a quién le aceptarle o no un proceso de... Y solo para terminar, ¿esto lo hacen también ahora con la inteligencia artificial desde Chile? Mira, sí, la inteligencia artificial está cambiando el mundo en todos los aspectos. Ya. Te voy a poner dos ejemplos muy específicos. Las debidas diligencias normalmente la evaluación documental, la evaluación de la información lo han venido haciendo personas, toda la vida, auditores, validadores, verificadores, como los llamemos. Te voy a contar, al día de hoy, cuando una compañía proveedora sube su información a una plataforma a través de la cual hacemos la debida diligencia, ya una cantidad muy importante de documentos está siendo validada directamente por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial identifica el documento, identifica cuáles son los requisitos de los documentos, extrae la información del documento y la pone en la base de datos y además nos permite identificar patrones que pueden sugerir que el documento ha sido adulterado. Entonces, digamos, y eso lo que hace es que en cuestión de 30 segundos ya la persona que está subiendo el documento identifica rápidamente si ese documento cumple o no con los requisitos. Ahorra tiempo, genera seguridad y, digamos, está cambiando completamente el negocio. Perfecto. Don Rafael Araujo, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Vale, gracias a ti. Muy amable. Muy gentil, ha sido una conversación interesantísima. Conversaremos en otro momento.